Muy buenas tardes. En el contexto de este encuentro entre CESPE y Reddit, denominado Develando la Transepistemología, voy a disertarles acerca de la heurística como herramienta epistemológica de descubrimiento transcomplejo. Soy el doctor Carlos Aguiar Ruiz. Los procesos investigativos están inherentemente relacionados con el arte de descubrir. Ahora bien, si investigar es un arte, se puede aprender a investigar, se puede enseñar a investigar. El artista ejecuta su creación utilizando múltiples herramientas casi de modo inconsciente. Pocas bellas creaciones artísticas han surgido del raciocinio puro. Se requiere entonces poseer unas cualidades que aparentemente han sido confiadas a poco. No cualquiera compone música, no cualquiera pinta bellos cuadros, no cualquiera escribe poemas. Hay un elemento no cuantificable, pero sí posiblemente cualificable, que es común a los artistas y es su capacidad creativa. Ahora bien, para desarrollar las aptitudes creativas que permitan investigaciones artísticas, no es necesario la preeminencia del razonamiento puro. En este proceso de descubrimiento, mediante la investigación, el sujeto sabe que hay algo no visible a simple vista, él siente que hay algo por develar, pero debe conducirse por caminos muchas veces instintivos para lograr este propósito. Es así como no recorre todos los caminos posibles que conducen al descubrimiento, sino que se va por aquellos que son producto de una eliminación natural, valiéndose de estrategias para sopesar las incidencias, los hechos previos y el razonamiento lógico en un amalgama transcomplejo de saberes. Es así como aparece la herramienta heurística como apoyo en ese proceso de descubrimiento. Es menester, en esta ponencia, desarrollar las características principales de esa herramienta, partiendo en primer lugar de su origen etimológico, histórico y su significación filosófica. Luego se expondrán las diferentes caracterizaciones de la heurística, sus limitaciones y finalmente se establecerá la relación de esta herramienta con la investigación bajo el paradigma integrador transcomplejo. Según la Real Academia Española, la heurística es la técnica de la indagación y del descubrimiento. También es en algunas ciencias la manera de buscar la solución de un problema mediante métodos no rigurosos, como por tanteo, reglas empíricas. También la heurística es el estudio del proceso de descubrir e inventar algo a través de la reflexión y no del azar. Según esta definición, la heurística forma parte del proceso de descubrimiento que conducen al camino del saber científico guiado por una lógica que consiste en inventar los resultados y demostrar esos resultados. La heurística tiene la misma raíz etimológica de la palabra eureka, que significa lo he encontrado. Esa palabra es comúnmente atribuida a Arquímedes cuando logró formular la ley del empuje de los cuerpos sumergidos en un líquido. La heurística es la disciplina que prepara la invención y el descubrimiento y que acepta todos los argumentos que puedan conducir a realizar los proyectos propuestos. La heurística como calificativo se refiere a todos los insumos intelectuales, procedimientos y gestiones que llevan al descubrimiento o a la invención de las ciencias. Una heurística como sustantivo, desde el punto de vista más general, hace referencia a unas técnicas de descubrimiento formando parte de la epistemología que tiene a su cargo de escribir y reflexionar sobre las condiciones generales del progreso en la actividad científica. Un pequeño recuento histórico lo podemos iniciar de la siguiente manera. En la Grecia antigua, la euresis estaba asociada a la retórica mucho antes de Aristóteles. Así, la construcción óptima de argumentos estaba sustentada en la memoria del orador, que los actualizaba periódicamente. De esta forma se transmitía conocimiento de generación en generación, aceptando como verdaderos los juicios de los más ancianos. En esta argumentación no era importante el sentido de verdad, sino la capacidad de convencimiento que estaba encerrada en ellos. Otra categoría filosófica del procedimiento heurístico como herramienta creativa es la mímesis, que aparece cuando el autor del elemento heurístico afirma o niega algo
que no debe ser tomado necesariamente al pie de la letra, porque lleva implícita la intencionalidad de quien lo ha creado. Esto lo muestra Aristóteles en su Ética Nicómaco, quien expresa que todo arte consiste en producir, ejecutar y combinar los medios de dar vida a algo que puede existir como no existir, y cuyo principio o sentido está en la persona que lo hace y no en la cosa hecha. Durante la Edad Media, el arte de inventar estaba ligado con la memoria y la construcción de tratados mnemotécnicos. De esta forma, en esa época, cada teórico tenía su forma particular de depositar sus argumentos. En ese periodo se construyen sistemas combinatorios de argumentos a base de figuras y alfabetos. En esa propuesta, los argumentos estaban memorizados y había una serie de combinaciones posibles y combinaciones prohibidas. Más recientemente, en 1905, Albert Einstein, en su artículo titulado "Sobre un punto de vista heurístico relativo a la producción y transformación de la luz", enuncia lo siguiente: la energía de un haz de luz que se propaga desde una fuente puntual no se distribuye en forma continua en un espacio creciente, teoría ondulatoria de la luz, sino que consiste en un número finito de cuantos de energía localizados en los puntos del espacio, que se mueve sin dividirse y que solo se pueden producir y absorber como unidades completas. Aquí se aprecia un notable enfoque heurístico o de creatividad para atreverse a afirmar que la luz se comportaba como cuantos o paquetes discretos de energía, contrariando la idea general del momento que consistía en la interpretación ondulatoria de la luz basada en las ecuaciones de Maxwell. También la heurística está asociada a un método de solución de problemas matemáticos. Los métodos heurísticos son estrategias generales de resolución y reglas de decisión utilizadas por los solucionadores de problemas basadas en la experiencia previa con problemas similares. George Polya, en su libro titulado "Cómo resolverlo", proporciona un procedimiento de 4 pasos para alcanzar la solución de cualquier problema matemático. En este procedimiento se hace referencia a la necesidad de plantear un problema variados, vistosos, de interés práctico, y la solución se alcanza mediante una especie de mayéutica, donde el estudiante, a base de interrogantes adecuadas, se encamina a la solución del mismo, sin atenerse a procedimientos mecánicos y memorísticos. Por otra parte, el arte en general y dentro de este proceso investigativo se relaciona mediante un procedimiento heurístico. Las proposiciones de las cuales parte el proyecto están justificadas pragmáticamente por el hecho mismo de la concretización y de la realización acabada. El concepto particular de que la obra no existe antes sino después de que esa obra se termina. En el contexto actual del siglo de la inteligencia artificial existe el riesgo de producir investigaciones disfrazadas de innovadoras y originales, no siendo más que la recopilación y conjunción de ideas llevadas a cabo por un programa situado en el terreno de nadie, que supone un riesgo para la solución de problemas en un contexto ético-social en beneficio de la humanidad. La construcción del conocimiento mediante la inteligencia artificial sigue un proceso algorítmico. En cambio, la producción humana, al ser heurística, supera la artificialidad, ya que no necesariamente recorre todas las rutas de la navegación para llegar a buen puerto. La heurística como una estrategia que, siendo de índole deliberado o no, está basada en una evaluación natural que surge en el sentir del investigador para realizar una estimación o predicción de un fenómeno bajo estudio o consideración. Así, el investigador no utiliza siempre sistemas normalizados de predicción, sino que se apoya en un número limitado de heurísticos para simplificar las tareas investigativas y así obtener una solución rápida cuando las circunstancias lo exijan. El heurístico es la estrategia contraria al algoritmo. Mientras una estrategia algorítmica baraja todas las posibilidades del espacio-problema, el heurístico se centra únicamente en las más relevantes. El procedimiento heurístico no es una búsqueda exhaustiva, como lo pretende el algoritmo, sino más bien una propuesta intuitiva de uno o varios puntos reducidos de partida para iniciar o continuar el proceso de descubrimiento.
En ese mismo orden de ideas se pueden establecer 4 categorías heurísticas bien definidas y cuya utilización puede estar sometida a ciertos sesgos por parte del implementador. Estas son la representatividad, la disponibilidad, la simulación y el anclaje. En el heurístico de representatividad se utiliza casi exclusivamente la relación o similitud de la muestra con la población de origen e introduce el sesgo de relacionar solo aquellos aspectos del problema investigado que son comunes a la población y resaltados en la muestra, ignorando del todo aquellos aspectos que aparentemente no guardan relación o no son causales aparentes. En tal sentido, se recomienda no ignorarlos del todo, sino estudiarlos en otro contexto para verificar si son causales posibles en el fenómeno considerado. Otro sesgo posible en el heurístico de representatividad lo constituye el falso concepto de azar, según el cual no se consideran eventos alejados de la media, aun cuando conformen hechos independientes. Continuando con otro heurístico, la disponibilidad es un indicio útil para evaluar la frecuencia o probabilidad, puesto que los ejemplos o ilustraciones de categorías más frecuentes se alcanzan mejor y más rápido que aquellos menos frecuentes. Acá entran en juego elementos como la facilidad de recuperación de los casos basados en la familiaridad o lo reciente de los acontecimientos. Las personas que han de tomar decisiones o emitir juicios deberían centrarse también en otros aspectos y no solo en los casos positivos que confirman la relación. Esto es porque con frecuencia en los juicios de contingencia lo que no tiene lugar es tan importante como lo que sí ocurre. En consecuencia, después de decidir si una relación existe, convendría preguntarse si el juicio emitido está basado en observaciones o en expectativas. Ahora, considerando el heurístico de simulación, este se presenta cuando se elabora un modelo simulado del evento, mediante el establecimiento de diversas hipótesis, siguiendo distintos cursos de acción. Luego se emite un juicio acerca de la facilidad con la que el suceso produce diversos resultados, finalizando con un juicio de probabilidad. El riesgo que se corre al utilizar este heurístico es que el modelo puede ser muy simplificado en relación con la realidad compleja, no permitiendo la apreciación de las diversas interacciones entre los parámetros de la simulación. Finalmente, el heurístico de anclaje hace su aparición cuando la toma de decisiones está supeditada a un valor o un juicio previo, tomado como verdadero, como por ejemplo pudiera ser el hecho de juzgar a las personas de Europa como bien educadas por el hecho de estar conformadas por países desarrollados. Los antecedentes o el conocido estado del arte pueden ejercer un papel de anclaje en el proceso investigativo, ya que condicionan el curso de la investigación a ideas previas independientemente de si son plenamente demostradas o no. Ahora, en cuanto a la relación entre heurística e investigación bajo el paradigma integrador transcomplejo, podemos citar algunas características de este enfoque y su relación con esta herramienta. En primer lugar, el enfoque integrador transcomplejo está caracterizado, entre otros aspectos, por su renuncia al establecimiento de caminos rígidos investigativos. Al aceptar la complementariedad y la sinergia relacional, implícitamente evoca a un acto de creación del conocimiento. Pero es imposible crear sin inventiva y, por supuesto, sin tener dotes de artista. El arte en sí supone atajos mentales o utilización de heurísticos. En consecuencia, en la producción de conocimiento transcomplejo, al haber renunciado al parcelamiento disciplinar, a la certidumbre y a la determinación, se hace necesario partir con presupuestos heurísticos, producto de la imaginación del sujeto, esto con el propósito de alumbrar la primera senda de descubrimiento que no necesariamente lleva a la meta, porque ésta simplemente no existe, sino que constituye una llegada parcial que será punto de partida de futuras investigaciones. En el enfoque transcomplejo se prefiere la utilización del término espirales recursivas, cuando se hace referencia a senderos investigativos. Pero a diferencia de las conocidas líneas de investigación, que sugieren más bien un camino definido, en el concepto de espiral se asume una trayectoria no lineal, sino envolvente y creciente, integradora de conocimientos,
que no son posibles sin la innovación creativa. Nuevamente estamos frente a un procedimiento de aproximación heurística en su primera instancia, ya que al estar el sujeto muy impregnado de la realidad y al hacerse parte integral del proceso investigativo, la subjetividad y sus atajos mentales también participan en esa búsqueda. El trabajo en equipo y transdisciplinar garantiza aportes creativos dada la diversidad de pensamiento entre los colaboradores. Los sesgos mencionados anteriormente en los heurísticos de representatividad, disponibilidad, anclaje y simulación deben ser considerados en el proceso investigativo tan complejo por el hecho de no ser una investigación lineal, descriptiva o eminentemente interpretativa, sino que al combinar estos efectos produce un conocimiento susceptible y sensible a errores no tan fácilmente detectables como se ocurre en el marco de los paradigmas tradicionales reduccionistas. A manera de conclusión, sin creatividad no hay descubrimiento. Sin descubrimiento no hay investigación. Sin investigación no hay innovación, y toda innovación parte del individuo y su innata herramienta de aproximación heurística en forma de una primera luz en el camino investigativo. Es compromiso del investigador tan complejo remitirse a sus principios y mantener una postura íntegra utilizando herramientas tecnológicas como la herramienta artificial ajustadamente a lo que es. Un intento por reemplazar al humano entendido como mezcla inseparable de intelecto, espíritu e intención. Con este pequeño aporte se pretende dar los indicios para futuras investigaciones. Por supuesto, en el marco del paradigma transcomplejo, todos somos parte de la investigación. Todos los elementos deben ser considerados. La actitud humilde del investigador transcomplejo es una característica fundamental para poder alcanzar estos altos propósitos pretendidos. Por mi parte, le agradezco su presencia, su atención y muchísimas transcomplejas gracias por la bendición de su atención. Feliz tarde.